Jueves 29 de julio, 5 de la tarde. Continuamos con nuestros espacios en el evento multiformato de Unilibros Acebook. Esta es la jornada académica, jornada de entrevistas. Emocionado, emocionado. Nada más ni nada menos que con la doctora Ana Rita Russo de Sánchez, la directora de la maestría en Psicología Clínica de la Universidad del Norte. Doctora, bienvenida. Gracias, José. Yo también muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por abrirnos este espacio. Sabemos que eres una persona pues supremamente importante y que tienes una agenda apretada. Entonces trataremos de ir al punto. ¿Te parece? Me parece. Doctora Ana Bueno, Rita, en esta época tan compleja, ¿no? En nuestra sociedad, hoy en día con pues todos estos trastornos, pandemias y demás, ¿usted cómo va como investigadora profunda? Cuéntenos, ¿la familia cuenta? la familia cuenta muchísimo, pero muchísimo, José. Y voy a hacer dos momentos en esta pregunta. Uno relacionado con lo primero que me dijiste y es cómo estamos atravesados por esta pandemia y cómo fue supremamente importante que la familia contara. Y otro realmente cómo cuenta en el devenir del desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces cuenta en el devenir del desarrollo, cuenta en el vínculo afectivo y la estructuración de ese vínculo afectivo, cuenta en la regulación emocional de nuestros niños y niñas, en la consolidación de su identidad, de la posibilidad de socializar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuenta cuentos infantiles, cuenta esos cuentos para llegar a ellos y a ellas. Pero la familia contó muchísimo durante la pandemia, porque como siempre digo, múltiples roles, un solo ser, muchos espacios, eran muchos escenarios donde estábamos. Estábamos en el parque, estábamos en el cine, estábamos en la familia, estábamos en la escuela, estábamos en el trabajo, estábamos en diferentes espacios. Pero llegó un momento en que fue múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Y en ese espacio se consolidó a través y alrededor de la familia todas esas áreas, el área de diversión, el área de la escuela, el área laboral y las que ya veníamos acostumbrados. El área de la familia extensa, por ejemplo, el área de lo social. La familia contó muchísimo en ese proceso, pero también se generaron muchísimas circunstancias de irritabilidad, de vulnerabilidad, de violencia dentro de la familia, porque todos estábamos atravesados por toda esta serie de emociones. Entonces era la tristeza frente a las pérdidas, los pieditos y las ansiedades frente a la incertidumbre y por supuesto la rabiecita ante la irritabilidad y las frustraciones que se iban generando. Entonces sí, la familia cuenta muchísimo en el devenir del desarrollo. Sí. ¿Tú qué consideras? Después de toda esta situación, ¿toca intervenir? Yo creo que va a haber un porcentaje de intervención, de hecho ya estamos Ya interviniendo. está. Yo soy psicoterapeuta y Sí, sí, sí. realmente escuchamos mucho ese grito desesperado, no el de Cautemo, sino el de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? En esas situaciones donde ya ellos quieren salir. Yo creo que nunca me imaginé como terapeuta que iba a escuchar, escuela, ¿dónde estás? Increíble, ¿no? Efectivamente, Sí, y sí, sí. efectivamente hasta los jóvenes están pidiendo volver a la escuela, volverse a rozar, volverse a ver, o sea, es que realmente, como dice Nacio, un psicoterapeuta argentino que vive en Francia, es como si la pandemia hubiera matado todas las pulsiones de amor que son inherentes a nosotros, ¿no? No te toques, no te roces, no te mires, no te ames en lo relacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos están pidiendo volver a lo relacional. Eso es increíble, sí. Y tú lo has logrado cristalizar por medio de los cuentos, por medio de toda esta literatura infantil que tiene un fondo, ¿cierto? La familia cuenta qué es, la familia cuenta literaria qué es. Bueno, Cuéntanos. La Familia Cuenta es un programa que se desprende del programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional que más se conoce como Pisoto. Sí, sí. Precisamente eso que tú planteas es el acompañamiento en el proceso de desarrollo de los niños, niñas y familias a través de la lúdica, a través de cuentos, a través de dramatizados, a través de juegos para llegar al relato vivencial. Todos esos momentos de desarrollo que por desconocimiento de los padres, del niño mismo, del maestro, del agente educativo, el que lo acompaña, generan algunos problemas psicosociales, se plantean para que uno
lo conozca, ese famoso conócete a ti mismo socrático, pero en el Sí, sentido emocional. Conoce tus emociones. Conoce que es normal que Pisotón está enojado, ¿sí? Está enojado. sí, Entonces el niño reconoce que su rabicita es normal, que lo que hay que aprender es cómo regularla, pero no a no sentirla, que la rabicita es producto de esa frustración porque me dijiste no, pero también tengo que aprender a esperar y a postergar y a saber en qué momentos sí y en qué momentos no. Entonces, de la mano del pisotón nos vamos llevando esos momentos. O, por ejemplo, la ansiedad de separación. La ansiedad de separación es muy normal, pero se exacerba cuando hay desconocimiento de los padres, ¿verdad? En ese caminar. Entonces, el pisotón va al colegio, expresa la ansiedad de separación. Mío, 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 el famoso egocentrismo, ¿verdad? Que todos pasamos por ahí y algunos se quedan. Entonces también reconocer, pero ese va con uno que es Pisotón y sus amigos, donde se reconoce el otro para lograr el fin. Y así todo el proceso de desarrollo, Chapuzón corre que te atrapa el fantasma, los miedos sí, y sí, el sí. desplazamiento simbólico de los miedos. Cada uno va llevando de la mano a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de desarrollo emocional. Y finalizamos con autoestima. Una buena autoestima es me quiero y te admiro. Entonces tiene Bambú la jirafa o Camila la jirafa y un 2 3 préstame tus gafas. Préstame tus gafas, José. Ajá, ajá, ajá. Me pongo las gafas de José y empiezo a decir, soy José, estoy entrevistando a la Rita, me gusta mucho, tengo una fuerza interior. Entonces, cada quien va a ver el mundo como ve el otro, a Sí, través sí. del otro, respetando al otro. Entonces, son los dos con los que se cierra el programa. ¿Qué pasa? Que queríamos llegar a las familias porque el programa es para las escuelas, para los centros de desarrollo infantil, para los centros de salud, inclusive casas de justicia lo tienen. Y la idea era cómo llegar a que los padres manejaran el proceso. Como es el conflicto psíquico, los cuentos son bastante larguitos, están en rotafolio para que en una escuela se puedan ver el dibujo. No sé si quieres busco uno y lo ves, si me lo Sí, sí, permites. sí, claro que sí, por favor. Sí, porque en efecto ha llamado la atención el formato, la... Exactamente, lo tienes a la mano. Entonces está en rotafolio para que un maestro, un agente educativo, pues pueda trabajarlo con muchos niños en el aula de clase con este movimiento, ¿verdad? Sí, Y sí, por supuesto, aquí están las lectura. letras. Entonces, pero la familia cuenta si se hizo como los cuentos infantiles para ser leídos padres e hijos. Sí, sí. Entonces, buscamos un formato, pues, digamos, de cuento y además que fuera mucho más corto, porque estos, como puedes ver, son más larguitos. Entonces, son mucho más cortos, para mucho más ágiles, pero sin dejar de conocer el conflicto interno que se va viviendo en la normalidad evolutiva. ¿Y qué jugamos con la familia cuenta? Que los cuentos tienen un juego, porque el programa tiene juegos. Entonces, dentro del cuento encuentras el juego que corresponde. Por ejemplo, uno de los cuentos que es del vínculo afectivo se llama Boomerang de amor. Como Sí, el sí. boomerang se regresa, así, en la teoría psicológica el vínculo es seguro, es inseguro, es ambivalente o es desafiante. Entonces, dependiendo de las características de los padres, se va formando el vínculo afectivo. Entonces, Wow. ahí entender, así como el boomerang, sí, me da seguridad, si me das cariño, si me cuidas, si me abrigas y me consientes, pues voy a tener un vínculo afectivo seguro que se va a desplazar a todas las otras personas que voy conociendo en mi caminar. Entonces, ahí tienen el boomerang dentro del cuento y están las caritas felices, tristes, rabiosas. Y los niños se lo dicen a los papás, pon carita rabiosa porque tú eres muy rabioso, pon ¡Ay, carita rabiosa. increíble! Entonces van organizando y reconociendo el vínculo que se va formando. Sí, sí. Oye, esto es apasionante. Es una colección, ya es una colección. Sí, ¿De dónde surge toda esta idea? ¿De dónde surge todo este proyecto, mi doctor? fue mi tesis doctoral. Fue mi Esta es tesis su... doctoral sí, en la Universidad de Salamanca y buscaba indudablemente que además de todo el conocimiento, el estudio, los años de preparación, la validez de cada cuento, de cada juego, del programa en general, un gran deseo, y es que los niños puedan ser felices con lo que tienen y potencializar lo que les falta. Ah, impresionante. ¿Esto siempre te ha movido los niños? Siempre, siempre, siempre. En estos días me entrevistaba una niña del programa de Mis manos te enseñan de ICBF y fue bellísimo porque decía eso, ¿no? Sí, Toda una sí. vida dedicada, digo, toda vida aprendiendo de ustedes, porque vaya, cuando uno cree que Ah, ya sabe,
se desarma el rompecabezas de lo Así que es, creíamos saber. Así que al así es. contrario, gracias a los niños por enseñarnos y a las niñas por enseñarnos a enseñar. Y el objetivo que tú buscas con toda esta colección máxima, ¿cuál Es es la la búsqueda? promoción de la salud emocional, es la promoción y la prevención de esos trastornos que se generan, porque nosotros somos seres complementarios, o sea, lo biológico y lo ambiental, ¿verdad? Y ambos trazan el transcurrir del desarrollo psicoafectivo, psicosocial del ser humano. Y de ahí parte la estructuración mental y la salud mental, porque uno se sigue co-construyendo en este caminar, o sea, entre lo que traemos y lo que encontramos, ¿verdad? Entre ese mundo interno y ese mundo externo que deben confluir bellísimamente para continuar ese caminar de la formación psíquica del ser humano. Entonces la idea es que mucho de lo que ocurría psíquicamente es por desconocimiento. No es enséñeme a ser papá, como me dicen ellos, digo, Ah, no, enséñeme sobre el desarrollo. El desarrollo, es decir, saber que la pataleta es normal, saber que ese miedo a la oscuridad es normal y que todos los niños cuando empiezan por ahí se pasan para la cama de los papás, saber que la curiosidad sexual es normal, es decir, todas esas situaciones emocionales que van pasando, saber que la pelea entre hermanitos es normal, o sea, entonces claro, es conócete, conoce el proceso emocional porque nosotros ya sabemos muchísimo de este proceso que el bebecito tiene que caminar a tal edad, que tiene que hablar a tal edad, que corra a tal... O sea, todo eso ya lo sabemos, lo manejamos, estamos pendientes, no sé qué, pero lo emocional, por su subjetividad, no se quiere tocar, ¿verdad? Entonces, es inherente, ¿verdad? Mal llamamos emociones negativas, es que lo negativo no es la emoción. Lo negativo es que no se siente agradable esa emoción, es decir, la rabia, la tristeza, las ansiedades, pues claro, sí, pero no quiere decir que no son inherentes a nosotros. Entonces, claro, al ponerle la connotación, pues claro, no, tú tienes rabia, no, miedo, no, no, sí, sí, es que es mío, ¿verdad? Entonces, claro, sí hay subjetividad, indudablemente. Como digo, hay quienes lo sienten mucho más fuerte, ¿verdad? Hay quienes lo niegan y cierran sus ojitos y hay quienes lo sienten desde lo real. Por ejemplo, esta pandemia hay quienes la ven con lupa y están muertas del susto, ¿verdad? Hay quienes lo niegan y dicen, no, no, no hay pandemia, no hay COVID, ¿verdad? Que es otra forma de susto, pero negado. sí, Y sí. hay quienes lo ven desde lo real y sí, estamos atravesados por una interferencia para todos nosotros, de una u otra forma nos atravesó, ¿verdad? Ahora, cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos, qué cosas sí, qué cosas no, y cómo vamos aprendiendo a manejarlo. Entonces, realmente eso pasa con las emociones. Entonces, la idea era precisamente que el niño, niña y su familia y sus figuras vinculares, padres, maestros, digamos, agente educativo, la sociedad en general, pudieran conocer todo ese proceso inherente de desarrollo que le permiten entonces regular sus emociones, resolver conflictos, porque también los conflictos son inherentes a nosotros, Sí, ¿verdad? sí, sí, Sin sí. conflicto no hay vida. Entonces lo que tenemos que aprender es cómo resolverlo, ¿verdad? Y con base en eso, tener la conciencia emocional y la consolidación de una identidad, ¿verdad? La famosa inteligencia emocional que Que hoy se escuchamos habla. tanto Sí, sí, hoy en sí. día. Sí. Pero yo te interrumpo y bueno, se abre el capítulo en estas temporadas de hablar de esto. Pero estas personas en otras generaciones pasadas donde no había, donde no se podía, donde precisamente era un tabú, Claro, ¿cierto? estaba reprimido, completamente Reprimido. reprimido. Yo soy de esa generación. De Sí, esa generación, como digo yo yo soy también. una miedosa, porque es que a uno le abrían los ojos y estaba temblando, ¿verdad? O sea, entonces en esa situación, pues realmente, digamos que nosotros llevamos, y el otro año, José, y nos vas a acompañar, Claro que cumplimos sí. 25 años con el programa. O sea, Y la familia cuenta si tiene 2 años y piquito. Pero el programa de el desarrollo programa, psicoafectivo y emocional va a cumplir 25 años de estar buscando, llegando imagínate a esto. cada rincón. Es más, estamos en varios países, estamos en Sí, sí. México, estamos en Bolivia, en Panamá, o sea, en diferentes países que también han visto la necesidad de la educación emocional. Entonces, en principio no era fácil, para nada, ¿verdad? Para nada. O sea, ¿quién va a hablar? Pese a ser necesario, no fue fácil. No, no. Ahora es una necesidad, ahora es reconocido como una necesidad. Pero eso no, o sea, y hablar de educación emocional menos, menos.
¿Colombia está preparada para hablar de educación emocional? Sí, de hecho, te comento que estamos precisamente con el senador Mauricio Gómez presentando la ley de educación emocional obligatoria, ojalá lo lográramos ¿Ya al para interior ley? de la Ah, escuela. eso es primicia. Estamos en eso, exacto, estamos en eso en este momento. Sí. Gracias, gracias por la chiva, gracias por la chiva. Mira qué Sí. interesante. No, es que esto es apasionante porque yo pienso que todos, ¿no? O alguien se salva de No, 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 todos todos, todos, necesitamos, todos. todos, donde quiera que esté, en cualquier rincón, o sea, todo. La situación es que este es el transcurrir del desarrollo, ¿verdad? Lo que pasa es que para cada quien lo pone en un lugar adecuado o inadecuado, ¿verdad? Entonces yo tengo muchas metáforas precisamente por el trabajo con niños fuera de los cuentos. Y una de las metáforas es el caminito por la vida, son las tropiezas con varias piedritas, todos nos vamos a tropezar con varias piedritas. Unas están sueltas del camino, las puedo quitar en cualquier momento. Otra está enterradita y no la conocemos, pero actuamos muchas veces por esa piedrita enterrada. Y otra está pegadita, no la vamos a despegar, pero vamos a aprender a caminar y no volvernos a tropezar, como dice la canción. Sí. Eso es la interferencia en el desarrollo. Ese es el niño abusado, maltratado, con negligencia, etcétera, que tiene una piedrita pegada en su camino. Pero ¿qué pasa? Se sigue tropezando con la misma piedra. Ahorita precisamente escuchando unos niños que van a hablar mañana en una de las graduaciones del programa, uno de los niños decía eso porque hay un cuento que se llama El imán ha perdido su fuerza. Esos son los cuentos ya de recuperación, de niños que ya han Ok. atravesado muchísimas situaciones de vulnerabilidad. Y el niño decía en sus palabras, que mañana sale en la grabación, eh, el que más me gustó fue el imán de la mala suerte, porque resulta que yo al cuento le puse que el niño estaba reconociendo la propiedad del imán y dice, no, que tengo el imán de la mala suerte, pues el amiguito de pisotón. ¿Cómo así que el imán de la mala suerte? No, todo me sale mal. Y empieza a dar cuenta que no todo le sale mal, sino que hay una repetición y una reedición de aquello que lo maltrataron, que le hicieron daño, etc. Entonces el niño decía, ese es el que más me gustó, porque entendí que no podemos seguir repitiendo, ¿verdad? Y el más Y duro el tal video, vez, ¿no? ah, Lo más duro tal vez, entender, reflexionar sobre lo que a uno le ha claro, pasado. es que hay un tercer programa, bueno, hay Sí, muchos, porque está pares e impares, que es los de sí, preadolescentes, que ya no son sí. cuentos, sino dibujo animado. Está el Haz de tu vida eres tú, que es el adolescente, pero está el programa de recuperación para aquellos niños y niñas que se les aplicó pisotón, pero que no hubo movilización, porque ya el dolor es muy severo y las defensas psíquicas muy fuertes. Entonces, para ellos se crea este programa. Entonces, en este programa tenemos 4 interferencias que hemos encontrado, que es el maltrato, Son el cuatro. abuso, el desplazamiento y el abandono, o negligencia y abandono. Entonces, el cuento de abandono se llama Una segunda oportunidad. El Mira, eso cuento qué lindo de título, sí. maltrato, exacto, el día que Miguelito volvió a sonreír, porque es un padre que sí ama, pero golpea, porque fue golpeado. En abuso yo aprendí a decir no, y ahí están todos los noes que hay que aprender a decir en la vida. Y en desplazamiento, donde quiera que voy, el sol va conmigo. Entonces ese otro cuento que los niños también nombraban que les ayudó muchísimo a salir de las situaciones. Entonces son circunstancias, pero las defensas que te impiden a salir adelante, que hemos escuchado mucho del concepto de codependencia, de recordar para no repetir, y en nuestro modelo se llama compulsión a la repetición, es el que va con el imán ha perdido su fuerza. Pero además tú puedes ver más allá de lo vivido y se llama la otra orilla. Entonces en esa otra orilla vas a ver más allá de aquello que has vivido y poder ver lo que decíamos ahorita, potencializar aquello que te está haciendo falta. Claro, es un programa completísimo. Bueno, hablemos de estos personajes, es que me emociono mucho, doctora. Yo también. Esto es un tema muy hermoso. Y yo que tengo hijos, y yo también, como que uno se ¿De qué mete, edades? ¿no? ¿De qué Entiendo. edades? Juanjo tiene 10 años y Alejita tiene 6. Seis. Ok, vamos a mandarle a Alejita, le sirve pisotón a Juanjo Pares y Pares. Divina, genial, genial. Yo quiero como profundizar un poco en estos personajes. Por ejemplo, tenía en mente a Hugo. ¿Qué nos Ok, cuentas de Hugo? ok. Hugo es pisotón. Hugo es un hipopótamo.
todos los personajes se eligen por características psíquicas, no se eligen porque sean colombianos o no sean colombianos, etcétera, porque estén aquí o no estén aquí, no. O sea, yo buscaba que el personaje central del programa tuviera algo que nosotros llamamos la polaridad, amor y rabia, ¿sí? Ujú. Porque tú tiendes mucho a enaltecer el amor y a negar la rabia. O por el contrario, a exaltar la rabia y negar el amor. Entonces, yo no quería ni un depredador, ¿verdad? Ni un tigre que fuera depredador, ni un conejito tierno que no se le ve por ningún Sí. lado su rabicita, sino la polaridad amor y rabia. Mi tesis fue año 90, año 97. Te puedes imaginar que nada más había Nat Geo. Claro. Entonces, estudiando lo que podía estudiar ahí de los animales, buscaba eso. Encontré varios. Encontré el elefante, encontré el manatí, encontré el hipopótamo, como estos animales que la rabia es defensiva, no depredadora. Lo que pasa es que es instinto animal sin colador cuando agrede mata, ¿sí? Pero no por depredador, ¿sí? Sino por defensa. Es decir, el hipopótamo agrede por territorialidad, además porque es uno de los que más amamanta a su bebé, es un puericultor, cuida a su bebé, tiene normas, es gregario, está en manada. Entonces, todas esas características me hicieron elegirlo como personaje central, ¿verdad? El elefante no por su trompa, y el manatí está todo el tiempo en agua, este está en agua y tierra. Entonces, esas características hicieron elegirlo. Él se llamaba primero Pupo, antes de seguir validando no sé qué. Como hay siempre alguien que me acompaña a nivel literario, pues la persona que me acompañó en su momento después, en su momento literario, empezamos a ponerles nombres con lo que sobresalía. Y en Ujú. ese momento, pues su pisada, se llamaba por eso pisotón, que desde lo psíquico puse fortaleza y ternura, es decir, un niño de carácter fuerte, sin violencia ni sumisión, ¿sí? La fortaleza y la ternura. Y digamos que ahí fue creciendo, entonces ahorita mismo se cambia, entonces la familia Pisotón, está toda la familia y él se llama Hugo. Entonces esa es como la historia del personaje central. Sí, genial. Si quieres, dale ahí, contesta, no hay ningún problema y lo paramos y seguimos. No hay lío. Oye, no, es que está lleno de unos personajes supremamente bien estructurados, lo que nos cuentas, supremamente, rigurosamente, diría yo, rigurosamente creados. Y bueno, que invitamos a las personas a adquirirlo, a conocerlo en detalle. Lo pueden hacer desde unilibrostiendavirtual.com, ingresando, y ahí está, ya está a la venta para que lo adquiera, para que, mejor dicho, todo el mundo debe tenerlo en casa, ¿no? Nosotros, dentro de todo lo que hemos hablado, sabemos que pues, estos productos ya vienen siendo adoptados por entidades o organizaciones, como tal nos contabas ahorita, precisamente con el ánimo de trabajar en sociedad, de trabajar, de reconstruir un poco esta sociedad. ¿Nos quieres contar un poquitico quién está trabajando y cómo se implementan? Sí, claro. Realmente nosotros vamos mucho de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí. Hemos formado a las madres comunitarias, a los agentes educativos en esta área tan importante del desarrollo integral como es el área emocional. Hacemos un diplomado en educación y desarrollo psicoafectivo Ujú. y el diplomado tiene 9 módulos, son 90 horas teóricas, 100 horas prácticas, se aprende a aplicar y de por vida se entrega el material que son los 12 cuentos, los 12 juegos, el muñeco que es títere de cabeza, de por vida se aplica, casi como quien aprende a leer y escribir, aprende sobre sus emociones y a conocerse a sí mismo, sea precisamente en la madre comunitaria, sea en un centro de desarrollo infantil o sea en la escuela, porque también hemos formado pues maestros en este caminar. Entonces, hasta ahora digamos que en todos estos años, siempre por año vamos formando 1000, 1000 y pico, 2000, hasta 3000 maestros o agentes educativos o madres comunitarias y ellos se van encargando de aplicarlo. En ese punto les digo mucho a ellos, a los que se forman, ustedes son gestadores de historias trascendentes, no es gestores, gestadores, porque muchos niños y niñas carecen a veces, José, del sentido de existir. Y es ese sentido de existir el que te da la posibilidad de vivir. Entonces, en ese sentido, es como que recobren la esperanza, porque muchos niños han vivido situaciones de maltrato, de abuso, vulnerabilidad. Hay una historia que a mí me duele en el alma, ya
ya este chiquillo debe ser un joven porque fue hace muchos, muchos años. Pues siempre que lo recuerdo me duele porque era un niño que llegaba a la escuela y la maestra le preguntaba, ¿cómo estás? Y él decía mal. Y la maestra decía, ya me vas a dañar la clase. Ay, ay, ay. No le preguntaba, sino, ya me vas a dañar la clase. O sea, el propio Juanito, ¿no? Eh, Volví al día siguiente, ¿cómo estás? Mal, ya me vas otra vez a dañar la clase. Total, ella entra a hacer pisotón y se detiene y baja la cabeza y le pregunta, ¿por qué mal? ¿Por qué mal? Mira qué sencillo, mira qué simple, ¿verdad? Y el niño le dice, la persona que me trae todas las mañanas, me trae golpeándome y es la persona que mi mamá confía para traerme a la escuela. Si hubiera detenido antes, ¿cuántos hubiera evitado ese niño? ¿Verdad? Pero igual se detuvo. Entonces eso es lo que buscamos, porque muchos también traen una historia. Yo siempre digo, no hay buenos ni malos sino historias. Cada una de estas personas trae su propia historia, ¿verdad? Entonces también tenemos un módulo muy lindo que se llama Yo también tengo una historia y hago parte de muchas historias, porque un maestro toca la vida de muchísimos niños, porque un agente educativo toca la vida de muchísimos niños, y para muchos de ellos ustedes de pronto es la única oportunidad. Entonces es irse reconociendo en ese caminar. Así que si bien no fue a tiempo, sí fue en el momento de desarrollo. Y entonces eso es lo que vamos haciendo. Volviendo a tu pregunta, ¿para qué? Que si bien no llegamos a tiempo porque hay mucho sufrimiento, si en el momento de desarrollo donde no hay estructura mental concebida, sino defensas inadecuadas en el desarrollo. Ay, qué linda reflexión. ¿Qué impulsó a Ana Rita? ¿Qué qué? ¿Qué impulsó a Ana Rita a hacer todo esto? Dos, también, otra vez, vamos a hacerle zoom a dos áreas importantes. Uno, precisamente porque soy psicoterapeuta y veía que muchos de los síntomas de los niños se podían evitar. O sea, mucha de la sintomatología que traían los padres, por ejemplo, que no duerme bien, que está peleando con el hermanito, que tiene mucha pataleta, etcétera, digo, se puede evitar si los padres conocieran, ¿verdad? Porque es que, voy a dedicarme un poquito a la pataleta, pero cuando un niño hace una pataleta, y ahí está uno de los cuentos de la familia Cuenta Hugo está enojado, precisamente donde trabajamos la pataleta es producto de la frustración. El segundo caminito de la agresión es la frustración. Te decía, hay una maletica llena de amor y rabiecita. Todos nacemos con esa maletica llena de amor y rabiecita. Pero luego esa rabiecita, en el segundo momento de desarrollo, ¡ups!, se exacerba porque uno empieza, no, 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 vaya al baño, coma bien, ahorita no hay postre. Entonces, y eso hay que hacerlo, hay que bordear al niño, hay que poner los límites para entrar al orden de lo social. Siempre hemos dicho no al castigo físico, pero nunca hemos dicho no al límite infantil. Entonces, en ese sentido, cuando lo frustras, se molesta, cuando se molesta viene la famosa. Y como viene de bebé, que al llorar tú llegabas corriendo, porque el bebé no habla, por supuesto todavía trae el imprinting del llanto. Entonces, si los papás hacen otra pataleta, quiero saber que el niño se regule, pues ninguna, ¿verdad? Pero uno le dice a los papás, si usted espera, cuando se le pase, conversa, o se adelanta la pataleta, eso se va regulando. Y entonces uno dice, voy para el parque, perdón, voy para la tienda. No tengo sino para la yuca y la salchicha. No tengo para más. Pero de aquí a la tienda hay un parque. ¿Quieres ir o no quieres ir? Pero después me compras el chocolate. ¿Ya? Te adelantas. Pero si no, lo que tienes es, dame chocolate, dame el dulcecito, uno solo, un caramelito, un caramelito. Y empiezan, y bueno, y si es el hijo entonces de la maestra o del psicólogo, como siempre dice, allá va el hijo de. Entonces, uno tiene que saber adelantarse a la situación. Y cuando pasa, si ya nos cogió la pataleta, yo siempre he dicho, ni intenten hablarle tampoco. Siempre digo, eso es como hablarle a un borracho. ¿Para qué le pase? Entonces, Claro. y después sí conversan, te Sí. acabas de molestar por esto y esto y esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los papás no tienen tiempo. Entonces, no se detienen sino hacer la propia pataleta. Detengámonos, papá. Nos lo preguntó José. La familia cuenta muchísimo, no saben cuánto. Entonces, la otra razón son los niños del sufrimiento.
súper recomendado para toda la familia. Y yo no solamente aquí en Colombia, para todos varios países. Muchas gracias, doctora Narita. Gracias, José. Te agradezco muchísimo. Muchísimas Entonces gracias. damos por terminada la entrevista.